Bueno, aquí estamos de nuevo, vamos de nuevo y vamos a entonces definir unas propiedades que son muy importantes que pueden ocurrir cuando uno tiene una relación de un conjunto en sí mismo. Entonces, ustedes ya van a ver que ya conocen los nombres de esas propiedades porque se suelen usar en el lenguaje corriente cuando hablamos. Entonces, se empieza con una relación R en un conjunto A. Conjunto A dado, ¿no? O sea, R es un subconjunto del producto cartesiano a cuadrado. Entonces, vamos a definir. Lo que quiere decir que R sea reflexiva. Se dice que R es reflexiva si para todo X en A se tiene que X está relacionado con X. Que el par XX, misma primera coordenada que segunda coordenada, está dentro de la relación. Entonces, fíjense que a nivel del dibujo que yo hice con grafos, esto significa que para todos los elementos de A, uno tiene que tener el bucle que yo dibujé antes. Tiene que estar para todos los X en A, este bucle. Esa es la definición de una relación reflexiva. Por ejemplo, vamos a ver muchos ejemplos en lo que sigue. Simetría, otra palabra que conocemos, ¿no? Simetría. Se dice que R es simétrica si cada vez que X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X también. Cada vez que tenemos una flecha de ida, cada vez que tenemos una flecha de ida, cada vez que tenemos una flecha de ida, tenemos que tener también la flecha de vuelta para que la cosa sea simétrica. Ven que esto es una cosa que ustedes se entiende bien, la simetría. Si va, vuelve. Cada vez. Ahora vamos a ver bien los ejemplos. Esto no quiere decir que tienen que estar todas las flechas de ida y vuelta, sino que cada vez que hay una flecha de ida, tiene que estar la flecha de vuelta. Después hay una noción que es un poquito más sutil, que es lo que se llama la antisimetría, que la antisimetría no es no ser simétrico, es más que no ser simétrico, antisimetría. Se dice que R es antisimétrica si cada vez que se tiene X relacionado con Y con X distinto de Y, entonces Y no está relacionado con X. ¿Qué está diciendo esto? Lo que está diciendo es que si tenemos X, Y distintos en el conjunto A, entonces la situación, no,
la situación de tener flecha de ida y vuelta no se puede dar. No está permitida esta situación. Esta situación no está permitida. El único caso en que está permitida esta situación es cuando X es igual a Y. O sea, sí está permitido la situación de un bucle. Porque me tomó el bucle como que era un círculo, y no es un círculo, es un bucle. Sí está permitido la situación del bucle, porque fíjense que yo aclaré bien que cada vez que X está relacionado con Y, si X es distinto de Y, entonces no puede estar relacionado Y con X. Pero si X es igual a Y, no me dice nada, no tengo ningún problema. Entonces, esto matemáticamente y operativamente se suele escribir o definir de otra manera que es mucho más fácil para operar, que es decir que para todo X, Y en la relación, si X está relacionado con Y y también Y está relacionado con X, entonces era que X era igual a Y. ¿Bien? Estamos prohibiendo la situación que haya una flecha de ida y vuelta con dos elementos distintos. Estamos diciendo que si hay una flecha de ida y vuelta, entonces era que el primer elemento, la primera coordenada, era igual a la segunda coordenada. Y esto para todo X, Y en R2, en A2. Mejor lo voy a poner así, mejor. Entonces, la antisimetría, de nuevo vamos a ver unos cuantos ejemplos que nos van a ilustrar un poco más cómo funciona esto. Y el ejemplo, y la definición 4 es la definición de transitividad. Transitividad, que es, decimos que R es transitiva, esa es otra palabra que ustedes conocen, si para todo X, Y, Z en R, en A, si X está relacionado con Y, Y está relacionado con Z, entonces X está relacionado con Z. O sea, si tenemos, fíjense cómo es esto a nivel de las flechas, es muy interesante. Acá tenemos X, acá tenemos Y y acá tenemos Z. Entonces lo que está diciendo la transitividad es que cada vez que tenemos un camino que lleva de X a Y y de Y a Z, perdón, y de Y a Z, entonces tenemos el camino corto que va de X a Z. Cada vez que tenemos un camino que pasa por una etapa, tenemos el camino corto, ¿no? Acá tenemos un camino que pasa por una ciudad intermedia, tenemos el camino corto. Esa es la transitividad. Entonces, antes de hacer ejemplos numéricos, ejemplos con mis conjuntos y qué sé yo, para familiarizarnos un poquito, fíjense, la relación de amor entre la gente. ¿Es reflexiva? ¿Me amo a mí misma? Y ojalá, sería buenísima que fuera reflexiva, ¿no? Que cada ser humano se amara a sí mismo. ¿Es simétrica? Y lamentablemente no. No siempre que A ama a B, se tiene que B ama a A. Esos son como los amores desencontrados. ¿Antisimétrica?
Y tampoco, porque no es cierto que cada vez que A ama a B, B no ama a A, para dos personas distintas. ¿Y es transitiva? Y yo diría que mucho no, porque esto de que los amigos de mis amigos son mis amigos es medio verso, ¿no? O sea, los amigos de mis amigos son mis amigos sería la transitividad. Pero si es amigo de B y B es amigo de C, no está claro que A sea amigo de C. Pero la relación de amistad sí es una relación que parece ser simétrica, ¿no? Porque en general cuando uno dice que A es amigo de B, está asumiendo que A y B son amigos. Si A y B son amigos y no importa el orden en que lo digo, es que es una relación simétrica. Bueno, para terminar este cachito, veamos entonces ejemplos concretos, numéricos, para familiarizarnos con estas nociones. Entonces, de nuevo voy a seguir las de las notas para no meterme con cosas. Volvemos a la relación R8 que habíamos visto en el tramo anterior. La relación R8 involucraba a A, B, C, D, y la tengo que buscar. R8, ¿dónde estás? R8, ¿dónde estás? Acá estoy. Entonces, lo que tenía la relación R8, no, esto es lo que tengo que marcar. Vamos. Lo que tenía la relación R8, con naranja, es que teníamos todos los bucles, y además de esto teníamos que A está relacionado con B, que A estaba relacionado con D, ¿qué más? Que C estaba relacionado con D, y que D estaba relacionado con A. Entonces, nos podemos preguntar si se cumple que esta relación es reflexiva. La definición de reflexiva, ¿qué decía? Reflexiva, que para todo elemento de A teníamos que tener que A está relacionado, que el elemento X está relacionado consigo mismo. Fíjense que acá es cierto, porque A está relacionado con A, B está relacionado con B, C con C, D con D, porque vemos que están los bucles. Así que la relación es reflexiva. La relación es reflexiva. ¿Es simétrica? ¿Es simétrica? A ver, ¿se dan cuenta, no? Que no es simétrica. ¿Por qué no es simétrica? Porque fíjense que tenemos, por ejemplo, una flecha que va de A a B, pero no está la flecha de vuelta. Pero no está la flecha de vuelta, no está la flecha de vuelta. Así que no es simétrica. Para mostrar que una relación no es simétrica, alcanza con mostrar un ejemplo que no se cumple. Por ejemplo, A está relacionado con B, pero B no está relacionado con A. B no está relacionado con A, así que no es simétrica. Acá hay otro ejemplo que justifica que no sea simétrica. ¿Cuál es este otro ejemplo que justifica que no sea simétrica? ¿Mm? Después nos podemos preguntar si es antisimétrica. ¿Es antisimétrica? Fíjense, la antisimetría impedía flechas de ida y vuelta para elementos distintos. Entonces acá, esta relación, ¿les parece que es antisimétrica? Y pareciera que no, ¿no? Porque yo acá veo una flecha de A a D, de A a D y de D a A, que son elementos distintos, así que tampoco es antisimétrica.
por ejemplo, A, R, D y D, R, A. Y son elementos distintos. ¿Y es transitiva? La transitividad es un poquito más complicada de ver a este nivel. La transitividad es un poquito más complicada, pero como es un conjunto chiquito, todavía le tengo fe que nos vamos a dar cuenta si es transitiva o no. A ver. ¿Les parece que es transitiva o que no es transitiva? ¿Cómo vemos esto? A ver, miren bien. Si encuentran un camino largo que no tiene el camino corto. Un camino con ciudades intermedias que no tiene el camino directo. Yo me parece que veo dos ejemplos que no cumplen. Me parece que veo dos ejemplos que no cumplen. No tenemos que buscar en los ejemplos con bucle, porque eso no me dice nada. Pero fíjense que, por ejemplo, C está relacionado con D, ¿no? C está relacionado con D, está la flecha, D está relacionado con A, pero no veo que esté la flecha C que une a C con A. Entonces C no está relacionado con A. Así que tampoco es transitivo este ejemplo. Nuevamente, en este grafo, ¿es este el único ejemplo que muestra que la relación no es transitiva? ¿O pueden encontrar otro? ¿Sí? ¿Se entiende, no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Voy a hacer un ejemplito más. Un ejemplito más. Muy sencillo, para continuar familiarizándonos, vamos a hacer el último ejemplo que está ahí en las notas, que es un ejemplo de una relación muy chiquita, de un conjunto con muchos elementos, pero una relación muy chiquita. Tenemos A, B, F, C, D y E. Y esta relación es muy chiquita, tiene solamente dos flechas, la flecha que une a E con C y la flecha que une a D con B. Simplemente dos pares en la relación. E está relacionado con C y D está relacionado con B. Entonces la pregunta, ¿es reflexiva esta relación? ¿Reflexiva? ¿Qué les parece? Esta es una relación en el conjunto A, B, C, D, E, F. Está bueno hacer estos ejemplitos para familiarizarnos con los conceptos. ¿Pero qué les parece? ¿Es reflexiva? Dijimos que bueno, incluso le puedo agregar algo. Le voy a agregar una flechita más. No es exactamente entonces la de los apuntes, pero se la voy a agregar F con F. Entonces, la pregunta, ¿es reflexiva? ¿Qué les parece? La definición de reflexividad, que dice que todo el mundo tiene que estar relacionado consigo mismo. Acá, si bien F está relacionado con F, A no está relacionado con A. Entonces, no va a ser reflexiva. No va a ser reflexiva, pues, por ejemplo, A no está relacionado con A. ¿Es simétrica? ¿Es simétrica? ¿Qué les parece? Y claramente no, ¿no? Claramente no, porque acá tenemos que D está relacionada, D está relacionado con B, pero B no está relacionado con D. ¿Mm? No está la flecha de vuelta. ¿Es antisimétrica?
A ver, ¿tenemos flecha de ida y vuelta con elementos distintos? Y no veo. No veo. El único caso en que tenemos una flecha de ida y vuelta con un elemento es la flecha que va de F a F o de F a F, que no importa quién es el primero y quién es el segundo. Eso está permitido. Así que esta relación es antisimétrica. ¿Y es transitiva? ¿Es transitiva esta relación? A ver, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué les parece? Para ver si una relación es transitiva tenemos que tener un camino largo. Pero acá no tenemos ningún camino largo, o sea que no hay que verificar absolutamente nada. La transitividad dice que cada vez que X está relacionado con Y, Y con Z, tenemos que tener el camino corto X relacionado con Z. Pero acá no tenemos ningún camino largo, con lo cual no tenemos que verificar nada, con lo cual es transitiva. Bueno, estos dos ejemplos con conjuntos chiquitos y hechos con el diagrama de Venn y el grafo son muy tontitos, digamos, pero venían bien para familiarizarnos con los conceptos. Entonces ahora retomemos el ejemplo que habíamos visto antes de la relación en R, que habíamos visto antes, que decía que X estaba relacionado con Y si solo si X cuadrado era igual a Y cuadrado. Entonces R es X relacionado con Y si solo si X cuadrado es igual a Y cuadrado, tiene el mismo cuadrado. Entonces, nos vamos a preguntar, estamos en R, ¿no? Nos vamos a preguntar, ¿es reflexiva? ¿Es reflexiva? ¿Es cierto que cada X está relacionado consigo mismo? Sí, ¿no? Porque si X está en R, X cuadrado es igual a X cuadrado. Entonces, sí, pues, para todo X en R, se tiene que X está relacionado con X. X cuadrado es igual a X cuadrado. Esa es la definición de la relación. La definición de la relación es que tiene que valer que X cuadrado es igual a Y cuadrado. Segunda pregunta, ¿es simétrica? ¿Es cierto que si X está relacionado con Y, entonces Y está relacionado con X? Y sí, ¿no? Porque acá tenemos una igualdad involucrada. Está claro que si X cuadrado es igual a Y cuadrado, entonces Y cuadrado es igual a X cuadrado, y entonces va a ser una relación simétrica. Sí, pues, para todo X, Y en R, se tiene que si X está relacionado con Y, es decir, X cuadrado es igual a Y cuadrado, entonces podemos dar vuelta a la igualdad a esta, Y cuadrado es igual a X cuadrado, y por lo tanto, Y está relacionado con X. Lo que hicimos fue dar vuelta la relación. Acá teníamos X como primera coordenada, Y como segunda, y logramos poner Y como primera coordenada y X como segunda. ¿Es antisimétrica? ¿Qué quiere decir que sea antisimétrica? Que si tenemos una flecha de ida y tenemos una flecha de vuelta, tienen que ser el mismo elemento. Si X está relacionado con Y, Y está relacionado con X, tienen que ser el mismo elemento. Pero es cierto que si X cuadrado es igual a Y cuadrado, e Y cuadrado es igual a X cuadrado, que es lo mismo, entonces X es igual a Y. ¿Es cierto que si X cuadrado es igual a Y cuadrado, entonces X igual a Y? Y no. Y para mostrar que no es antisimétrica, alcanza con dar un ejemplo de que no se cumple.
Entonces, por ejemplo, 3 al cuadrado es igual a menos 3 al cuadrado, pero 3 no es igual a menos 3. ¿Recuerdan? Entonces lo que estamos diciendo es que si lo miramos con las flechas, acá tenemos el elemento 3, acá tenemos el elemento menos 3, entonces 3 y menos 3 están relacionados porque 3 al cuadrado es menos 3 al cuadrado, y están relacionados de ida y vuelta porque es una relación simétrica. Están relacionados, pero son distintos. No es un bucle. Por eso no es antisimétrica. No es antisimétrica. Y la última pregunta es si la relación es transitiva. Transitiva. Entonces, para ver si la relación es transitiva, lo que nos tenemos que preguntar es si cada vez que x cuadrado es igual a y cuadrado e y cuadrado es igual a z cuadrado, se cumple que x cuadrado es igual a z cuadrado. Entonces, fíjense que acá vale, pues, si x relacionado con y e y relacionado con z, es decir, la definición de la relación, x cuadrado es igual a y cuadrado, y cuadrado es igual a z cuadrado, entonces, si x cuadrado es igual a y cuadrado, e y cuadrado es igual a z cuadrado, entonces claramente x cuadrado es igual a z cuadrado, y por lo tanto, x está relacionado con z. Así que esta relación en R es reflexiva, es simétrica y es transitiva, pero no es antisimétrica. ¿Está? La relación de igualdad, la relación que vimos antes en un conjunto A, que R es que X está relacionado con Y si solo si X igual a Y, es siempre una relación que es reflexiva, simétrica y transitiva. Siempre. Siempre, siempre. La relación menor igual en los números reales, la relación menor igual en los números reales, ¿qué le pasa? La relación menor igual en los números reales, o en los números naturales, o en los números enteros o racionales. Recuerden, los complejos no, porque no hay definición de menor igual, ya lo vamos a ver. Entonces, es reflexiva porque x es menor o igual que x para todo x en R. Por eso yo escribí menor o igual. Si hubiera escrito menor, estricto, y entonces no sería reflexiva la relación. Se llamaría una relación estricta, mientras que esta es una relación amplia. ¿Es simétrica? ¿Qué les parece? ¿Es simétrica? ¿Es cierto que si x es menor o igual a y, entonces y es menor o igual a x? Y no. Siempre que queremos probar que no es algo, alcanza con dar un ejemplo. Por ejemplo, 3 menor o igual que 5, pero 5 no es menor o igual que 3. ¿Es antisimétrica? A ver, si es antisimétrica, lo que teníamos que probar es que si se cumple que x está relacionado con y relacionado con x, entonces era que x era igual a y. Si se cumple que x relacionado con y e y relacionado con x, entonces x igual a y. ¿Es cierto esto? Si x es menor o igual que y es menor o igual que x es igual a y. Y sí, ¿no? Y sí, ¿no? Así que es antisimétrica. Así que ya dijimos, que lo voy a poner por las dudas que se vea bien, que no es simétrica. ¿Y es transitiva? ¿Es cierto
que si X es menor o igual que Y, e Y es menor o igual que Z, entonces X es menor o igual que Z. ¿Sí, no? ¿Sí, no? X menor o igual que Y, eso es decir que X está relacionado con Y. Y menor o igual que Z, implica que X es menor o igual que Z. Menor o igual que Z implica que X es menor o igual que Z. Así que es una relación que es reflexiva, antisimétrica y transitiva. ¿Qué otro ejemplo? Tenemos que lo mismo va a pasar con la relación de inclusión que dije antes en los subconjuntos de un conjunto universal. Lo mismo va a pasar en la relación de inclusión, y van a ver que en el apunte hay más ejemplos, pero los voy a dejar acá, y los voy a dejar para que reflexionen un poco sobre estas definiciones e intenten hacer los ejercicios 20, 21, 22 y 22. 20, 21 y 22. Y cuando tengamos bien adentro estas propiedades, estas definiciones de las propiedades que puede tener una relación en un conjunto, en el módulo que viene, que forma parte de la misma clase, de la tercera clase de la materia, vamos a definir lo que es una relación de equivalencia, lo que es una relación de orden, y dada una relación de equivalencia, vamos a hablar de clases de equivalencia y particiones. ¿Ok? Bueno, así que nos vemos en un ratito. Chao.